Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hoy quería charlar con vosotros acerca de la última entrevista de Para Romeu en Mundo Deportivo, una charla muy completa y muy interesante con Ángel Pérez, donde el entrenador del Barça habla de varios temas a considerar. Aquí voy a recopilar algunas de las respuestas que más me han llamado la atención. Como siempre, os invito a que leáis la entrevista completa porque de verdad que merece la pena. Y vais a ir viendo distintas capturas de pantalla sobre las respuestas de Pere Romeu. Algunas de ellas sí que las voy a leer literalmente, otras quizás para no hacerlo tan monótono, pues comento un poco así en mis palabras lo que dijo el entrenador azulgrana. Precisamente me llamó la atención, por empezar ya con la entrevista, que destacó dos cuestiones que tuvo en cuenta para renovar. Por un lado, el hecho de conseguir mejoras para su staff, entiendo yo que un mejor contrato, cosa que me parece totalmente lógico, y también saber que la dirección deportiva estaba de acuerdo con hacer incorporaciones para suplir en la medida de lo posible las salidas, ¿no? Entonces ya decía que ya ha habido esas incorporaciones, algunas de ellas, que otras que esperaba que se dieran, pero que había esa intención por ambas partes de que así fuera. Al mismo tiempo, habla de algo que yo creo que es muy normal, aunque a veces especialmente la afición del Barça se pueda ver como una traición o como una cosa jamás vista. Cuando hay salidas, cuando hay cambios en la plantilla o lesiones o por ahí generaciones mejores o peores de la cantera, eso va a condicionar exactamente el fútbol que practique el equipo. Incluso dentro de una misma temporada puede haber altos y bajos, ¿no? En este aspecto. Pero yo creo que es importante que él mismo diga que va a haber cambios en ese sentido sin cambiar la idea general, sin dejar de ser fiel a la identidad del Barça. Pero no debemos buscar en las nuevas jugadoras o en las canteranas exactamente a alguien que replique totalmente al 100% lo que hacía Alexia o lo que hacía Mapi o lo que hacía Ona o Salma o lo que sea. Incluso hasta diría que es interesante también ir actualizándose un poco, ¿no? Creo que el fútbol te lleva a ello, que los rivales también te van tomando un poco más la medida, te van conociendo y si puede ser un poquito menos predecible, eso lo vas a agradecer. Sobre el cuerpo técnico, al que elogia enormemente, sostiene para Romeu, uno de los principales motivos de seguir aquí es por el gran grupo humano y profesional que hemos creado en todos los departamentos. Hay muy buena sintonía y ahora cita pues el departamento táctico, condicional, el psicólogo, los servicios médicos, vamos muy de la mano en el día a día, esto es algo muy importante y muy difícil de conseguir. Me encanta esto, por un lado, porque creo que como no los conocemos, como no le ponemos cara a cada uno de ellos, no sabemos sus nombres, parece como que lo único relevante en un equipo, me da igual del masculino o el femenino, son los nombres de la plantilla, de jugadores y jugadoras. Y a mí me parece igual de clave aquellos profesionales que trabajan todos los días con ellos o con ellas. Son los que van a conseguir sacar su mejor rendimiento, los que van a hacer también que estén cómodas trabajando en el Barcelona. Evidentemente, cuanto más talento individual tengas en la plantilla, pues mejor, ¿no? Pero el trabajo de estos profesionales me parece clave. Y el Barça tiene muy buenos profesionales en los distintos departamentos, intenta también incorporar a otros, ¿no? Si hay alguna baja, lo que sea. Hace unos meses se incorporó el chico que trabaja el tema de las jugadas a balón parado, todo esto. Iba a haber una nueva figura en el staff este año, que también la anunciaron, que lo habían pedido las jugadoras, y yo creo que eso es muy importante. Y además enseñan a los que están un poco por detrás de ellos o a los que llegan nuevos la forma de trabajar en el Barça. De gente que a lo mejor de primera se incorpora al Barça C, por decir algo, y luego en 1 o 2 años sube al Barça B y luego al primer equipo, pues va habiendo esa evolución y ese crecimiento. Y yo creo que es fundamental. Y también, que esto parece de perogrullo tener que comentarlo, que siento que algunas personas por ahí piensan que, no sé, cuando se cierra un fichaje, una renovación, es porque un día se levantó una persona en el Barça y dijo, me vuelvo loco, voy a hacer esto. Y que los trabajos del día a día del Barcelona, de entrenamiento, es decir, a los futbolistas que corran un poco, que hagan 2 o 3 ejercicios y ya está. No, no va así. Hay, como comenta aquí, varios departamentos que van de la manita, que le van transmitiendo esa información a otros, que están en contacto continuo con Pere Romeu, con los analistas, con los servicios médicos, con el psicólogo, con la dirección deportiva del club. O sea, aquí tiene que haber mucha gente trabajando directamente en el Barça femenino y asegurándose de que todo vaya bien. Y me parece maravilloso.
pero que no son ni pedradas, ni casualidades, ni os voy a hacer esto y ya está, y malo será. No, no, que hay un nivel de profesionalidad, como debe haberlo, muy alto. Aquí de nuevo da una respuesta hablando del staff, diciendo que todo el mundo necesita ir en la misma dirección, que tienen que ir de la mano y apartar egos tanto en el propio cuerpo técnico como en la plantilla, que es muy importante el liderazgo que haya en ambos grupos y confiar en ellos, ¿no? Un poco en todos los que tienes al lado, los que te rodean para sacar el trabajo adelante. Sobre las salidas. En el caso concreto de Alexia, alabó a la exjugadora del Barça, dijo: estoy súper agradecido por estas 2 temporadas que la he disfrutado como entrenador y anteriormente como asistente, una leyenda del club, un icono, una persona muy tranquila, cuya manera de liderar también me ha ido bien, porque en esos momentos de tensión siempre hemos sido 2 personas muy tranquilas. Se va una pieza fundamental, pero el club está exageradamente por encima de cualquier jugadora, de cualquier entrenador, de todo. Ahora habrá gente que coja ese liderazgo que ella deja, gente que da un paso adelante y como equipo seguiremos tirando para adelante. Me parece una gran respuesta porque es capaz de compatibilizar ese elogio a Alexia, sobre todo más que como jugadora, que también como referente, como capitana, ese liderazgo que él cita, y también decir: hey, nadie está por encima del club. El Barça sigue, continuamos y otras tendrán que dar un paso hacia adelante, sea una persona, sean 2, sean 4, y como equipo seguiremos tirando para adelante. Que yo creo que va a ser algo muy importante, ya no por Alexia en general, a partir de ahora, el colectivo del Barça. El Barça nunca ha sido realmente un equipo de individualidades, las tienes, pero entre todas es lo que forma ese colectivo, que yo creo que es lo que ha funcionado todos estos años. Entonces, muchas veces que me preguntan: ¿quién es la jugadora que tiene ahora que coger el testigo de esta, de otra y tal? Y yo creo que es algo mucho más de grupo que de una persona. No creo que haya alguien que vaya a hacer de Alexia, sería un error verlo de esa forma. Alguien que vaya a hacer exactamente de Mapi. No, se alternarán, pues a veces veremos a Van Asten, veremos a Martina, cuando vuelva Laia, que vuelve, que la gente ya la borra del mapa, pues Laia también jugará ahí, Aisha, bueno, pues entre todas irán viendo alternativas y a lo mejor tenemos, ojalá, pues 2, 3 parejas de centrales que encajan, que pueden sumar minutos juntas y que pues pueden eso, ser alternativas para Romeu. Y en el centro del campo 3/4 de lo mismo, pues quizás juega ahí Serra Jordi, o juega por la izquierda Vicky, o Kika también alterna entre el centro del campo y la posición de falsa extremo. Creo que va a ser algo mucho más dinámico y más repartido e irlo sacando adelante como colectivo, como grupo. Me sorprendió quizás algo más la respuesta sobre las salidas de Ona y de Mapi. Con Mapi es incluso más escueto, no es para nada faltón, ni dice nada malo de ella en absoluto, pero es como que con ambas destaca las cualidades, pero al mismo tiempo quiere mencionar y quiere destacar a Van Asten y a Aisha, ¿no? Como Mapi dice, es una central con unas características muy concretas, hay pocas centrales zurdas con esa capacidad ofensiva y ese grado de agresividad defensiva que tiene ella. Como te digo, incorporamos a Van Asten y ya pasa a hablar de la jugadora de Países Bajos, que ahora comentaremos otra respuesta que dio. Con Ona hace algo parecido. De primeras dice lateral top sin ninguna duda, una jugadora que se adaptaba muy bien a nuestra idea de juego, y también dice, por otro lado, tranquilos porque esta temporada hemos tenido a Aisha Cámara, que lo hizo muy bien y que cree que va a seguir en esa línea y va a seguir evolucionando. Yo soy de las que llevo manteniendo tiempo en el canal que era la temporada de cerrar la carpeta de Mapi, que lo correcto era separar los caminos este verano, también para que se pudiera hacer en mejores términos. Y también creo que, bueno, no es ningún secreto, diría yo, que la salida a nivel deportivo que más intentaron evitar fue la de Ona. Lo digo porque estuvieron meses negociando con ella desde el principio de toda temporada, y porque, y enlazo con la siguiente respuesta que vais a ver aquí, el propio Pere Romeu dice: aquí todas tuvieron opciones de renovar, cada una con sus condiciones, pero tanto Ona como Salma, con ambas se intentó hacer un esfuerzo grande a nivel económico. Esfuerzo grande, grande, palabra grande, hay que rodearla. Lo digo porque también es algo que hemos estado charlando meses. Algunos han querido mantener instaurada la idea de que le has ofrecido medio duro y que se han tenido que ir obligadas por ese medio duro que les estabas pagando y que no has querido ni mejorar la oferta. Y están muy equivocados.
Creo que hemos ido teniendo buena información por aquí los últimos meses y se ha puesto específicamente en ese caso el nombre de One y de Salma. Con Alexia siempre hemos dicho que era algo muy más personal, más de ella, que no dependía de la oferta del club, porque además existía un +1 ya contemplado, sino que era que Alexia quisiera seguir o no. Con One y con Salma, es cierto que con Salma al final de temporada, ya lo digo yo, se hace ese esfuerzo económico presentando las dos mejores ofertas que el club puede presentar, no les parece conveniente y ya está. Pero existió eso y hay que tenerlo claro. Y ni recorte de presupuesto, ni oferta a la baja, ni cobrar 50.000 euros al año, no es verdad. También dice sobre Salma, al final Salma tomó la decisión de no seguir. Es una baja sensible como las otras, es una futbolista a la que aquí hemos cuidado muchísimo, a nivel físico y futbolístico. Aquí siempre se la vio súper feliz en el día a día, muy involucrada, yo también estoy muy agradecido con ella porque siempre trajo muy buena energía y muy buena actitud. Y luego que al final pues cree que charlaría con sus agentes, con su familia y tomó la decisión pues de irse a otro club y que está buscando pues eso, un perfil, incorporar a gente en ataque que nos pueda sorprender para bien. De ahí yo creo que encaja el rumor, la posibilidad de fichar a Caroline. Que el propio entrenador, no lo dice Alba, aunque en este canal sí que lo hemos comentado bastante, el entrenador del Barça, que trabaja en el Barcelona, dentro, diga, aquí la hemos cuidado muchísimo, a nivel físico y futbolístico. Yo no he visto esa respuesta con ninguna otra jugadora. Lo digo porque muchos creen que simplemente nos referimos a hacer lo lógico que tiene que hacer el Barça, ¿no? Como cualquier otra futbolista, cuando se lesiona, evidentemente atenderla, que los servicios médicos estén con ella, que se recuperen las instalaciones del club, por supuesto. No nos estamos refiriendo a eso. Nunca nos hemos referido a eso. Estoy hablando de tenerla entre algodones 4 años, como dice aquí, a nivel físico y a nivel futbolístico. De que tuviera ya desde el principio planes específicos para adaptarse al ritmo del fútbol élite porque venía del atletismo. Planes específicos por molestias, dolores, lesiones que ha tenido o cuando llegó al Barça del Villarreal o por la selección española o en el propio Barça, etc. También cuidarla mucho cuando volvió mal de los Juegos Olímpicos. Tener paciencia, apartarla durante meses del equipo, que volviera mejor e intentar durante esos 4 años encontrar esa posición donde se le pudiera sacar más partido. En el Barça jugó de extremo diestra, extremo zurda, delantera centro y carrilera. Insisto, esta respuesta yo jamás la había leído en la justificación de ninguna otra salida. Creo que hay que dejar de pensar que es una opinión de la afición, que me lo he inventado yo, y asumir que es un hecho, que con ella se tuvo una paciencia y un tacto especial, que luego ella no consideró respetable, pero esto ha existido. Y la gente también tiene derecho a hablar de ello y a considerarlo, sin ser la peor afición del mundo. Creo que no es justo decirle a la afición del Barça que se calle, que no hable y que aplauda. No me lo parece. Sobre las renovaciones a futuro. Dice Para Romeu, se tiene que trabajar desde ya para gestionar esos procesos de renovación con gente en la que confiamos ciegamente, que es columna vertebral para renovar, y hay que empezar a trabajar desde ya. No podemos ni debemos dejar que la futbolista no esté centrada en lo que le toca. Si estamos pensando constantemente en temas de renovación, se alejará un poco del foco de la temporada. Cuanto antes se aceleren esos procesos, mejor para la futbolista, mejor para el club, mejor para todas. Totalmente. Cita los nombres de Patri, Brooks, Payor, Sidney, Paredes y Gemma, que son las que acabarían contrato, y bueno, y Torrejón, ahora que ha renovado. Y yo creo que, por lo menos por lo que sabemos, con Patri asistieron esas conversaciones, decía en un artículo de Ángel Pérez, de que el club le trasladó desde luego su intención de renovarla y hacer un esfuerzo en ese aspecto. Él mismo también dio la noticia de que existían ya contactos con el representante de Esme Brooks. Ojalá se vayan moviendo las cosas en ese sentido y tengamos buenas noticias. Sobre el fichaje de Van Asten, dice Para Romeu que está muy contento, muy ilusionado con esta incorporación, alaba a la central enormemente, dice que puede jugar por ambos perfiles, que tiene buen pie con las dos piernas,
que tiene valentía para sacar el balón, algo que va con nuestro estilo de juego y nuestra propuesta ofensiva. Es una jugadora que puede defender a campo abierto porque tiene piernas para correr bien hacia atrás. Lo comentamos en el vídeo de Van Asten, hablamos de esto. Muy agresiva en el duelo individual, también lo dijimos. Y por nuestra manera de presionar nos va bien gente con buen duelo individual. Es una futbolista joven con margen de mejora. En el mercado, tal y como va, quizás es difícil incorporar a gente muy contrastada a nivel de edad y salarial, evidentemente, y creemos que esta futbolista aporta muchas cosas. Es joven, tiene mucho nivel, creemos que va a tener un rendimiento inmediato bastante alto, así que es una incorporación que nos ilusiona. Si a ellos les ilusiona, a mí me ilusiona más. Es todo lo que puedo decir. Le preguntan si con un fichaje más en ataque se daría por satisfecho. Y dice para Romeo, aquí ya entrando un poco en lo que tienen que hacer de cara al mercado. Mira, arriba tenemos que incorporar a alguien que nos pueda dar soluciones de desequilibrio, desborde, regate, profundidad, gente con buenos números goleadores, porque es difícil jugar toda la temporada perfecto y necesitas también gente que, de forma individual, tenga capacidad de desequilibrar partidos. Eso se ha perdido con la salida de Salma y en general ya faltaba un perfil, yo creo que en esa línea. Necesitaríamos un atacante y como ya está hablado con la dirección deportiva, también nos gustaría incorporar alguna lateral con capacidad para jugar por cualquiera de nuestros perfiles. Veremos si lo conseguimos, pero es algo que es algo en lo que, junto con la dirección deportiva, estamos constantemente pensando para ver qué podemos cazar. Mi sensación de esto es que un atacante llegaría al Barça, vamos, que es lo que quieren sí o sí, sobre todo tras la salida de Salma. Ese perfil además, que por eso yo creo que tiene todo el sentido el movimiento por Caroline, el que suene dicha jugadora. Luego la afición puede tener la opinión que sea, pero es que es lo que están buscando, es lo que quieren en el mercado. No quieren un extremo sin más. Quieren a alguien ahora, que también es el comentario. ¿Y por qué no al 2027 esperar? Porque la necesidad la tienes ahora, 2026, hoy día. Porque también si no se trae a nadie va a haber quejas de por qué no has traído a nadie a este mercado. Yo amo con todo mi corazón a Clara Bull, lo sabéis, la adoro. Era mi fichaje soñado. Pero si a Bull no la puedes traer en el verano de 2026 y ni siquiera tienes la garantía absoluta de que vaya a ser jugadora del Barça, no puedes paralizar la planificación del equipo, quedarte así, esperando que puede que a lo mejor, quizás, el día de mañana, venga Clara Bull. No se puede. Le diríamos de todo a la dirección deportiva. O sea, todo el mundo que ahora sugiere hacer esto se los comería. No nos engañemos. Buscan este perfil de desequilibrio, desborde, regate, profundidad. También aquí habla de una lateral, que yo pensaba que esa carpeta estaba ya cerrada. Una vez que esos nombres pues no podían ser, yo pensé que nada, pues que no se trataría el tema de la lateral, que venía Martina, que puede jugar ahí, Van Asten, Aisha renovaba Torre y hacías esa incorporación arriba y ya está. Pensaba que iba a quedar así. También es verdad que no asegura que se vaya a dar. Dice que lo está trabajando con la dirección deportiva y a ver si se puede hacer esa incorporación. Si no, pensaba yo, viendo hoy las fotos y vídeos de pretemporada, si no a Jiménez podría ejercer un poco ese rol. Es muy joven, ya lo sé, es una jugadora del Barça B, pero ir empezando a tener minutos puntuales con el primer equipo, ver si puedo jugar en ambos perfiles, que es algo que yo desconozco, si se maneja bien en los dos, pues a lo mejor lo prueban. Si no se puede cerrar un fichaje, pues ir buscando soluciones en lo que ya tienes. Sobre Dragoni, da una respuesta similar a la que ya dio anteriormente. Dice que es una futbolista distinta, pero que se mueve en roles similares de otra mucha gente que ya tenemos en el mediocampo o en esos extremos con tendencia a jugar hacia adentro. Es una posición muy poblada. Cuando empecemos el día 27 seguiremos valorando. Hoy no se reincorpora a la pretemporada, no sé si es casualidad o si puede significar algo. Yo creo que lo tiene muy complicado para seguir en el Barça y sabéis que no es la primera vez que digo esto en el canal, porque creo que tiene mucha competencia. Y mucha gente me dice, pero es que la plantilla es corta. Si es que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, por ejemplo, la plantilla es corta en la posición de 9, que está Eva Payor, pero Dragoni no es 9. La plantilla corta es en la posición de lateral diestro, que como tal quizás solo está Aisha, pero es que Dragoni no es lateral diestro. Entonces, al final del día hay que ver en la posición o las posiciones en las que ella puede jugar, qué jugadoras disputan minutos en esos puestos. Yo no tengo nada en contra de que se quede, no tengo nada en contra de que se quede nadie, pero parece difícil. O la pretemporada es increíble si se reincorpora al Barça, o yo creo que es complicado por la competencia, no porque ella sea mala jugadora.
Sobre Lotta Brede también me sorprendió que habla, es un perfil que les gusta, que lo asemeja en cierto modo a Salma y deja un poco la puerta abierta de cara a futuro. Veremos a ver si se da o no, porque ya ha renovado, pero bueno, también imagino que el año que viene, si no renovase como agente libre, pues tendría propuestas de otros equipos, pero bueno, parece que el interés del Barça es cierto y está ahí. Sobre Michelle Khan, la Women's Super League, si le preguntas si, bueno, si esa competencia económica, ¿no? ¿Cómo la ve? Dice, son armas distintas. Yo diría, hay modelos de propiedad totalmente distintos. Aquí en el Barça podemos estar tranquilos de que crecen futbolistas y tenemos una plantilla joven que parece veterana de alguna manera. Creo que aquí tenemos algo que es muy difícil de conseguir en otro tipo de propiedad, que es que se genere un sentimiento de pertenencia, muy importante para el desarrollo. Yo aquí sé lo que hay, sé lo que tengo, confío en la gente de abajo, que dará un paso adelante, y gente de nuestra plantilla también, porque aquí hay mucho talento y un sentimiento muy fuerte por el club. Creo que esto es algo a destacar frente a otro tipo de dirección. Sí, lo que es que pese un escudo, que te tire los colores, que se vincule también, en cierto modo, para bien a la historia del masculino, eso es algo que hará al Barça para siempre un equipo único en el mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que además siempre digo que el Barça tiene que hacer otra cosa, me refiero, en el momento en el que tú no puedes entrar en según qué guerras, ya no solo por Khan, con el equipo que sea, me da igual el caso, tienes que buscar trabajar de otra forma. Tener un buen staff, trabajar bien en la cantera que se está haciendo en estos años, asegurarte de que puedes ir mirando, ¿no?, a futuro en jugadoras que lleguen al Barça B, incorporar a futbolistas jóvenes que puedas terminar de formar tú, como fue el caso de Vicky, de Sydney, de Rosalía, eso me parece muy interesante y evidentemente seguir atento al mercado. En algún caso podrás acceder a un gran nombre, pues lo de Payor porque se dieron así las cosas, y en otro pues a lo mejor accedes a alguien que puede ser un gran nombre, ojalá en el corto plazo, ¿no? Como Van Asten, o que deseas que sea así. Pues bueno, pues ir actuando de esa forma. También él alaba el tema de no hacer una gira transoceánica, por el tema del descanso, del riesgo de lesión, tanto viaje, tanto cambio. Sí que dice que económicamente son giras que interesan, pero que casi es como un poco su pretemporada perfecta, ¿no? El hacer una pretemporada más en casa, que lo ve como algo positivo. Lo último, la última respuesta que él da cuando le pregunta un poco para cerrar, pues qué le diría a la gente, me pareció muy interesante y quiero leéroslo, que se crea en el equipo, que se crea en el día a día, en el proceso. Lo único que podemos asegurar es que queremos prepararnos para todo. Eso no significa ganarlo todo, pero la temporada pasada nos preparamos para todo y conseguimos ganarlo todo. Esta temporada vamos a hacer exactamente lo mismo, prepararnos para intentar conseguir títulos, para que la gente esté ilusionada con nuestra manera de hacer, de jugar, de sentir el club. Esto es lo que queremos volver a hacer. Y yo es lo que os digo también a vosotros. No se trata de aplaudirlo todo, no se trata de estar ciegos, se trata de confiar, de enviar una vibra más positiva, de entender un proceso, de no querer buscar constantemente a las jugadoras que se han ido en las nuevas, bueno, de apoyar al equipo del que somos aficionados. En definitiva, eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os quiero leer, por supuesto, en comentarios como siempre. Muchas gracias por el apoyo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.